Una cosa como bien rápida sobre cáncer de próstata. Eso. Les voy a hablar de generalidades de cáncer de próstata, que es como una de las cosas que yo más trato y me toca como que revisar y presentar. Es como el área de las que más trabajo. Y la idea es, de nuevo, ojalá entiendan que esto está orientado al médico que está trabajando en pueblos o en ciudades más grandes, que tienen que enfrentarse a esto y tienen que más bien entenderlo más que actuar. La cosa es entenderlo y saber de repente si algo está como oliendo a pescado podrido y hay que un poco corregirlo y preguntar qué está pasando, o si la cosa va bien en marcha. Ese es el único objetivo de esto, tiene que ser súper simple. Así que más que nada, como que tómenselo como cultura general la mayoría de las cosas que les voy a contar acá, que igual son súper generales. Estos son los puntos que vamos a ver, cosita rápida. Lo primero que hay que saber del punto de vista epidemiológico es que el cáncer de próstata es y sigue siendo el cáncer más frecuente en los hombres. Se lleva 1 de cada 5 cánceres, pero lo curioso, y aunque parezca mucho que es el segundo cáncer en mortalidad, miren los números, 1 de cada 6 cánceres que se diagnostica se muere. Entonces, como que es poco letal en comparación con la frecuencia de que uno lo diagnostica. Pero, sin embargo, son tantos que lo pone en el número 2 de la mortalidad por cáncer en términos globales para el hombre, por lo menos. Epidemiológicamente lo que también hay que saber es que es un cáncer principalmente relacionado con la edad. Vemos como menores de 45 años, 1 en 300 tiene cáncer, pero llegamos y que son cánceres clínicos. Estamos hablando de cánceres clínicos, porque después les voy a hablar de los otros. Cánceres clínicos, 1 de cada 10 personas sobre 70 años lo va a hacer, y en la vida 1 de cada 7 personas podría tener uno de estos. Imagínense la frecuencia que tiene. Es discretamente por abajo, no sé si me equivoco, del cáncer de mama, que creo que es un poquito más, pero se mueven por ahí. Es del mismo tipo de cánceres. Para tener entonces un cáncer de próstata, no lo puse porque aunque era obvio antes, ahora es menos, hay que ser hombre, o por lo menos hay que tener genética XY. Y a mí ya me tocó, a mí me tocó tratar un travesti, que llegó como muy vestido de mujer y tenía nombre de hombre y tenía un cáncer de próstata. Entonces igual, montémonos a la realidad actual. Entonces, ser hombre, la edad que juega o sea, mientras más años más. La historia familiar hoy día ya la reconocemos mucho más que antes. Esta mutación no sé si lo ubican, es una mutación muy clásica del cáncer de mama, pero también predispone el cáncer de próstata. Esto es más que nada por cultura general, obviamente. Ancestros africanos, especialmente en Estados Unidos. Ellos tienen muchísimo más y se los voy a mostrar. Y hay otros factores como obesidad, nutricionales, etc. Pero básicamente es una patología de la edad. Como que se corrió el formato, pero bueno, al bajarlo. Bueno, la idea es la siguiente. Las formas de presentación de este cáncer, 8 o 9 de cada 10 están acá, están en la etapa temprana, en el mundo moderno. Y esto es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la mayoría se va a diagnosticar por screening muchos años antes de que empiece a traer problemas. También puede ser que en un tacto rectal por algún urólogo o con alguien por experiencia palpe un nódulo en una persona que tiene un antígeno prostático dentro del rango normal. Eso pasa. De hecho, se dice que pasa en 1 de cada 4 pacientes sin aumento de antígeno prostático, que ya vamos a hablar de eso, pueden estar desarrollando nódulos tumorales en la próstata. Y ya en las etapas tardías, no se ve muy bien, hay básicamente 2 grupos de síntomas. Están los síntomas locales, en donde el cáncer de próstata va creciendo y va estrechando la uretra, entonces tienen síntomas de uropatía obstructiva baja en alguno de sus rangos, desde aumento de la frecuencia miccional, goteo, hasta la derechamente obstrucción. Esto no es muy común porque los cánceres de próstata crecen hacia afuera, no crecen tanto para adentro, como los adenomas prostáticos, que tienden a crecer hacia adentro. Por eso es que las obstrucciones son mucho más frecuentes en los adenomas que en los cánceres. Y ya cuando la enfermedad avanza mucho más, están los síntomas de la enfermedad metastásica, que lo más importante es tener claro que este tumor se va a los huesos, para todos lados. Entonces se quiebran, duelen, etcétera, etcétera. Y muchas veces es el síntoma de diagnóstico. Así que se corre el formato, pero bueno, la idea es concentrarse un poco en la etapa temprana porque es lo que les va a pasar a ustedes. Entonces, como que siguiendo un poco un hilo como clínico, lo que quise hacer en vez de poner así como todas las cosas, como en orden, histología, qué sé yo, quise como que ir tomando esos puntos en la medida de que va avanzando la evolución natural del paciente. Llega un paciente que no tiene cáncer de próstata, que no tiene síntomas de cáncer de próstata, y la pregunta es, ¿a este paciente le hago detección por screening o no? Y eso les va a tocar a ustedes, porque van a llegar los pacientes y van a decir, nunca me he hecho antígeno prostático o no me lo hago hace 2 años, y ustedes van a, lo que yo hacía, no sé si lo hacen ustedes, pero lo que generalmente uno hace es sacarse el problema, toma el antígeno prostático. Y eso puede transformarse en un gran problema para el paciente, ya lo vamos a ver por qué.
De nuevo un poquito de historia, de cultura general. El antígeno prostático se publica así como en revista grande en el New England en el año 87. Ahí recién se publica como para el mundo médico mundial la presencia de esta proteína sérica que de alguna u otra manera permite diagnosticar y seguir el cáncer de próstata. Un par de años después se publica en The New York Times. Y eso, imagínense la implicancia que tuvo para la población general. Esto se los muestro porque después lo voy a justificar bien por qué le muestro esto. La idea es que el antígeno prostático es una proteína, se secreta normalmente por las células prostáticas, sirve para liquificar el líquido seminal, participa en todo el tema de la fertilidad y puede aumentar por diferentes cosas. Sin duda, ahí sí. Sin duda el cáncer es la razón que más nos llama en este momento, pero también puede pasar que la hiperplasia benigna de próstata, en la medida que crece, va escupiendo antígeno prostático al torrente sanguíneo en forma mayor. Y por eso también hay una suerte de, no todos los antígenos prostáticos son idénticos. Si uno tiene una próstata súper grande y tiene un antígeno un poco elevado, lejos lo más probable es que sea porque tiene hiperplasia benigna de próstata. Pero también puede ser, si uno hace un tacto rectal y mide el antígeno prostático, puede estar elevado solamente por la manipulación. O si tiene una prostatitis, que es una de las cosas que muchas veces hacen los urólogos, de dar antígeno prostático elevado antes de meterse a hacer biopsia y cosas por el estilo, le dan antibióticos y si el antígeno prostático baja era porque estábamos ante una prostatitis. Eso pasa a veces. Ahora estos pacientes nunca nos llegan porque la mayoría de los pacientes que le dan antibiótico después llegan al tratamiento porque el antibiótico falló. Entonces como que la sensación que tiene uno es que eso nunca resulta, pero parece que sí. Lo que pasa es que lo ven los urólogos. Bueno, esto es lo que pasa con la parte histórica. Esta es la evolución de los cánceres con los pasos de los años, del diagnóstico, donde hay varios que son caídas, varios que hay como estabilidad, algunos que hay un poco en aumento. Miren lo que pasa con el cáncer de próstata. Aquí aparece el antígeno prostático específico. Y es re complicada la cosa, porque en el fondo antes teníamos esto, que eran los pacientes que principalmente se diagnosticaban en etapa clínica, y aparecieron todos estos que empezaron, que por la publicación del New England y todo lo demás, empezaron a detectarse en el fondo sin ningún tipo de control, porque también había muchas cosas que en ese momento no se podían afinar. De hecho, aquí vemos qué es lo que pasó en este grupo de años, que en realidad se empezaron a detectar los cánceres acá, mucho antes de ser sintomáticos. Y esto, como todas las cosas, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque nos preguntábamos si normalmente, porque estamos en el 75 para acá, ¿qué pasó con todo esto? ¿Dónde estaban estos antes? Entonces, esto es un estudio que a mí me gusta y por eso siempre lo presento, porque es interesante, intentando responder esa pregunta, ¿dónde están los cánceres de próstata que no vemos? Entonces, este es un estudio bien multicéntrico con un montón de pacientes, donde pacientes que murieron de cualquier cosa menos cáncer de próstata, no tenían diagnóstico de cáncer de próstata, se les practicaba autopsia del tejido prostático a ver qué pasaba, si tenían cáncer o no. Y la respuesta que encontramos fue espantosa. Que, por ejemplo, en pacientes entre 70 y 79 años y más de 80 años, muriendo de cualquier cosa, la mitad tenían cáncer de próstata y puesto. Entonces, imagínense ustedes tomarle antígeno prostático a todo, biopsiar a todo y empezar a tratar a todo. La mitad de ellos, el cáncer de próstata no les sirve, el tratamiento no les sirve de nada. Absolutamente de nada. Entonces, estamos sobretratando una montaña de pacientes con todo lo que implica en toxicidad, en coste de tratamiento, calidad de vida, etcétera, etcétera. Este es un punto. Y esto es lo que ha hecho y lo voy a mostrar ahora, lo que ha hecho tan controversial todo el cuento del screening, porque en el fondo nos ponemos a tratar pacientes que no tienen indicación de tratamiento, y esto es algo que recién ahora estamos empezando a entender. De hecho, publicación del 2016 empezó a dar luces sobre estas cosas, de las publicaciones serias. Entonces, como que este es el escenario que uno ve. Uno tiene más o menos 6 ovejas, de las cuales una es un lobo. Básicamente eso, según las estadísticas que yo les mostraba al principio. Y lo importante es, en el fondo, empezar a afinar esta cuestión, porque si no estamos sobretratando a un montón de pacientes, y eso es porque primero nos hacemos la pregunta, ¿tiene cáncer de próstata? Entonces la pregunta es, ¿a quién se la hacemos? ¿Cuándo? ¿Qué hacemos con los resultados? Y eso es lo que un poco quiero concentrarme en esto, porque creo que es la pega mayor que ustedes van a hacer, ¿o no? O que les va a tocar como con mayor frecuencia. Entonces, sí. No, el paciente llega y dice, quiero saber si tengo cáncer. Ahí vamos. Es screening, es screening. Ahora vamos para allá. Es que yo creo que esto puede responder tu pregunta. Estoy intentando hacerlo como con una lógica clínica. Un paciente que no tiene diagnóstico, que no tiene biopsia, va a llegar y va a pedir hacerse screening de cáncer de próstata. Entonces uno tiene que discutir con él los pros y contras, que es lo que voy a mostrar después. Y aquí están más o menos los pros y los contras. Cosas a favor, que permite detectar tempranamente el cáncer. Para acá. Permite detectar tempranamente el cáncer. Otra de las cosas a favor, que el antígeno prostático está ampliamente distribuido, se saca de sangre periférica, es mega simple. Algunos pacientes no pueden de ansiedad, especialmente si tienen conocidos, familiares, y necesitan saber en qué estamos mucho antes de ser sintomáticos, obvio, porque así se tratan los cánceres idealmente ahora. Y aunque uno no lo crea, y hay muchos estudios que dicen que el screening sirve, que el screening no sirve,
con el paso de los años y desde el uso del screening, la mortalidad del cáncer de próstata, por muchas razones, ha bajado. Y eso es un factor para el cual muchas personas siguen creyendo que debiera ser universal. Porque aquí el punto es la universalidad. Aquí tenemos el momento del aumento de la detección por cáncer de próstata y cómo va la caída de la mortalidad más o menos en una fecha parecida. Son datos estadísticos. Las explicaciones pueden ser súper largas y todo, pero en el fondo este es un argumento. Y aquí están los argumentos en contra, que también es súper importante conocerlo. Algunos tumores, y de hecho hartos, no progresan con el tiempo y hacer el diagnóstico y tratamientos activos van a ser fútiles. No le van a traer nada de beneficio a los pacientes. Hay que saber cuál. Hay casos en que no requieren tratamientos, un poco por lo mismo, y lo que vamos a aportar es toxicidad. El antígeno prostático específico definitivamente no es a prueba de tontos. Sube sin cáncer, se mantiene bajo con cáncer y todas las mezclas. Entonces es una herramienta de screening que todavía tiene mucho que refinarse. Mucho que refinarse. Hay muchos cánceres, 1 de cada 4 son con antígeno prostático específico normal. Y les voy a mostrar de ahí las recomendaciones. Y la caída en la mortalidad que tenemos en valores absolutos desde que empezó el screening es sumamente discreta. Porque una cosa es que se vea una curva, que tenga una P significativa y esas cosas que nos encantan ver de estadística, pero después tenemos que ver la relevancia clínica de esas cosas. Porque si tú testeas a 2 millones de pacientes y tienes una caída de la mortalidad de un 0,2%, claro, tienes un N gigante, te va a dar un P significativo, pero eso no significa que clínicamente tenga relevancia. Y eso es lo que hace que el screening por cáncer de próstata, yo creo que los estoy confundiendo más que dándole luces de lo que hay que hacer, es súper controversial. Y aquí voy a intentar como ordenarles un poco la película que es, a mí me gusta la guía de NCCN porque por último es una guía multidisciplinaria y tiene permanente revisión y está el acceso de todo el mundo. Esto es lo primero. Discutir con los pacientes el riesgo y el beneficio de hacerse un screening. Entender que puede terminar siendo sobretratado y entender que quizás podemos pillar a tiempo una enfermedad que después puede estar avanzada. No es fácil, algunas personas no quieren, porque no nos olvidemos que muchos médicos, yo mismo en su momento y todo, llegaba el paciente y después de cierta edad le tiraba el antígeno prostático, como también le tiraba la medición de las hormonas tiroides y cosas así como un screening un poco ampliado. Pero la verdad es que esto puede meterlo al paciente en una situación súper complicada y esto nos pasa permanentemente. Miren esto, si el paciente tiene entre 45 y 75 años, nosotros usamos un corte de 4 generalmente, a menos que haya un tacto rectal alterado. Por eso, cuando se hace el screening es antígeno prostático y hacer tacto rectal. Hacer tacto rectal porque 1 de cada 4 no tiene antígeno prostático elevado. Ahora, esto es súper importante. ¿Qué significa categoría 2B para una guía como esta? Tremendamente controversial. La mitad de las personas creen que los mayores de 75 años no hay que hacérselo. Claro, hoy día tenemos expectativas de vida que van de sobre 110 años para arriba, entonces claro, la expectativa de vida, sí, obvio, depende del estimador puntual que uno quiera hacer, pero cuando en el mundo real los pacientes sobre 75 años, en realidad la gran mayoría de los pacientes van a ser pacientes que por más que le diagnostiquemos cáncer de próstata, probablemente el tratamiento no va a ser nada más que aportarle toxicidad, pero hay que ver caso a caso, ¿no? No sé si se entiende. Entonces, bueno, se hace el screening da positivo, entonces lo que toca al paciente paso seguido es hacer una biopsia. Ahí viene la biopsia que preguntabas tú. Tú preguntabas, la biopsia. Entonces, cuando tenemos una sospecha, vamos a decidir qué podemos hacer con el paciente en base a 3 elementos principalmente. Esto es bastante, intentando simplificarlo. La biopsia, que es lo que vamos a hablar ahora, el antígeno prostático, que es lo que conocemos ya, y la etapa clínica, que les voy a mostrar más o menos cómo se hace. La biopsia se hace transrectal generalmente. Hay otras formas de hacerlo transperineal, pero esto es la más común, y lo que se hace es un mapeo de la próstata. Algunos se divide por sextantes, en el fondo zona media, zona de arriba, medio abajo, y se toma 1, 2, 3 y hasta 6, dependiendo las prácticas, si hay resonancia previa, pero aquí es donde parte toda esta cosa, a través de esto. Esto se tiene que mirar al microscopio y lo que se sabe y lo que debemos que encontrar es primero un tumor relacionado con glándulas, por eso se llama adenocarcinoma, no sé si ya les habían hablado de estas cosas generales. Es un tumor de glándulas, no un tumor de piel, que son los carcinomas escamosos. Por otro lado, hay que hacer una valoración de un grado que se llama grado de Gleason. Básicamente, ustedes imagínense de un tejido normal, así se vería básicamente la próstata normal, y en la medida de que las células tumorales se van poniendo más mutadas y de comportamiento más irregular, la estructura se va perdiendo y se clasifica como Gleason 1, 2, 3, 4, 5, y lo que se hace después es hacer un score. Se suman los dos principales patrones y ahí lo que nosotros tenemos es un tipo de tumor que si suma 3 más 3, por ejemplo, los dos patrones son estos, es bien diferenciado. Si ya por lo menos hay uno de estos, va a ser moderadamente diferenciado, y si la cosa se mueve por acá, es más diferenciado. Y sin duda se comportan distintos.
obviamente en la medida que nos vamos acercando acá, tienen formas más agresivas de comportarse y menos fáciles de predecir algunas cosas. El antígeno prostático lo conocemos, de ahí le voy a contar de los valores, y por último hay que ver dónde está la enfermedad, porque también es súper importante para la toma de decisión. Si fue creciendo localmente y se metió hacia una estructura que está atrás, que se llama las vesículas seminales, se las muestro, si se fue hacia los ganglios o si ya se metió a la sangre, se metió en los huesos, pulmón y otras estructuras que pueden aparecer. Esto es básicamente el camino habitual de las células tumorales de cáncer de páncreas. En general se mete a los ganglios y en general después de eso se mete a la sangre y se va a huesos y otras estructuras. Pero también hay algunos de ellos que son tremendamente agresivos en que saltan al tiro a la sangre y se pueden ir directamente al pulmón. Todos tenemos ejemplos de cánceres de próstata, los que nos dedicamos a esto, de pacientes que tienen los huesos limpios, no tienen ningún ganglio, le hacen exámenes de tapificación y aparece el nódulo pulmonar. Y esos son generalmente estos. ¿Sí? ¿Cómo vemos dónde está? Además del tacto y todo lo demás, con la tipificación habitual es con escáneres de abdomen y pelvis, algunos le agregamos tórax, por las experiencias que hemos tenido, cintigrama óseo, y ya más moderno, son un poquito de excepción, pero con el tiempo se va a transformar en el estándar, un PET-CT con un marcador específico de las células de superficie del tumor prostático, que nos permite ver una cosa así, normalmente con un TAC-TAP, a una cosa así. Y eso significa que este ganglio está colonizado por células tumorales. Así que tenemos esos tres elementos para después finalmente decidir lo que vamos a hacer. Como regla general, nosotros definimos los tumores de bajo riesgo, los que o no se tocan o se tocan en un solo lado de la próstata, tienen antígenos prostáticos bajo 10 y el grupo es 1, o sea, son Gleason 6. Estos son más o menos lo mismo. Definimos los cánceres de próstata de riesgo intermedio. Yo creo que más es conocerlo, no sabérselo. Es como conocerlo. No sé, si quieren tomar apunte igual. Que son pacientes que ya tienen antígeno prostático. Cualquiera de estas cosas lo categoriza como riesgo intermedio. Antígeno prostático que ya no es 10, sino que de 10 a 20. El Gleason es 7. Y ya se toca tumor prostático o se ve tumor prostático en los dos lóbulos. Y por último están los de alto o muy alto riesgo, cuando ya o el antígeno prostático superó los 20, o tiene un Gleason 8 o 9, o ya, esto sí, es que está por el, sí, o ya el T3 significa que cuando uno toca o uno hace una resonancia, la cápsula de la próstata ya se rompió. Se rompió y sale para afuera, o se metió acá, como dice acá, en las vesículas seminales, o se metió para la vejiga, se corrió para el recto. Es muy raro ver esto así, porque hoy día se hace screening, pero estos son los pacientes de muy alto riesgo. Generalidades del manejo, y aquí va a una cosa que ha costado un montón ponérselas en la cabeza a mis colegas y a todos los que trabajamos en oncología y en todas partes de Sudamérica me ha tocado ver, la verdad, es lo siguiente. Primero, estamos en un cáncer de próstata de bajo riesgo y tenemos tres alternativas de manejo. Una, que es la que más me gusta a mí, les explico por qué, no tratar o diferir tratamiento, los de bajo riesgo. Eso es algo que se puede hacer. Hay formas estandarizadas con seguimiento antígeno prostático, contactos rectales, con biopsia al año. Es un seguimiento activo, no es que el paciente se va, usted no necesita nada. Y están las terapias activas, que son la cirugía y la radioterapia en diferentes de sus modalidades. ¿Por qué seguimiento activo? Este es uno de los estudios más importantes que ha salido. De hecho, los urólogos le llaman el estudio del siglo, se llama estudio PROTECT. No es importante que se lo sepan, pero es la primera vez en la historia de esta patología que se comparan en ramas iguales pacientes que se diagnosticaron por screening, que se les hizo seguimiento activo, reglado, radioterapia o cirugía. Nunca habíamos comparado estas cosas. A 10 años, esta es la sobrevida específica de las tres ramas en cáncer de próstata. No sé si necesitan que les explique algo más. Por otro lado, se compararon las toxicidades. Acá arriba vemos lo que pasa con la incontinencia en un paciente prostatectomizado versus radioterapia o monitoreo activo. Porque, ojo, esto es súper importante, es un monitoreo activo. No es que el paciente se lo bota, el paciente se lo sigue ordenadamente. Entonces, los pacientes con cirugía tienen un reporte mayor de incontinencia y usan más pañales que los que hacen radioterapia y que los que hacen seguimiento activo, obviamente, que es nuestro basal. Por otro lado, los problemas sexuales de erección, problemas de disfunción eréctil, estos son los peores. Nuevamente cirugía y dependiendo del país y las técnicas que ocupan, algunos estarán más acá arriba y otros estarán más acá abajo, el problema de erección, obviamente. Pero en general la radioterapia está como intermedia y se junta con un paciente que no ha recibido tratamiento, y lo mismo con la erección, que es un factor de calidad de vida que a mi gusto es súper importante, yo creo que para todos por igual. A diferencia de lo anterior, nosotros los radioterapeutas irritamos más el recto por cercanía, entonces los pacientes hacen a veces más sangrado rectal.
En el fondo son diferentes toxicidades. Pero cuando se hace un estudio de calidad de vida, como para que también entendamos que no es que le echamos a perder la vida al paciente, por lo menos como se ha medido, en realidad las 3 terapias más o menos llevan la misma calidad de vida. Eso es lo que sabemos por lo menos hasta ahora. Pero este es el mensaje para la casa. Hacer cosas, ¿para qué? ¿Para qué tratamos? ¿Y a quiénes? ¿Ok? Esto es lo más importante. Incluso en Estados Unidos, volvemos al país así como el ícono del neoliberalismo, que en esta época ellos hacían seguimiento activo a solo 14% de los pacientes porque ganaban por prestación. En el presente se le hace a 42% de los pacientes y la prostatectomía de bajo riesgo. Ojo, la prostatectomía radical va cayendo y la radioterapia también, como tiene que ocurrir. Pero miren Suecia, un país que tiene como otras leyes, otra forma de distribución de los recursos y todo. Ya en el año 2009, de todos los hombres que tenían bajo y muy bajo riesgo, por lo menos la mitad ya se seguían en el 2009. Miren lo que pasa en el 2014. El 90% están en programas de seguimiento. No significa que no se van a tratar, significa que se les da la oportunidad de que el paciente no progrese y que viva su calidad de vida normal. Obviamente muchos pacientes en el setting de nosotros no van a querer eso, se nos está cómo me van a dejar vivo con cáncer, etcétera, etcétera. Hay que superar todas esas barreras. Y también la barrera del pago. Porque obviamente cuando uno trabaja por prestación, hay que convencer al colega de que la prestación responde a una necesidad y no viceversa. No sé si me explico. Lo mismo. Y esto es una idea de cómo los urólogos, básicamente, qué es lo que sacan. Algunos hacen linfadenectomía, pero la idea es que esto es la próstata y la vesícula seminal que se saca. Y esto es lo que hacemos nosotros con radioterapia. Le hacemos nuestro escáner, marcamos la próstata con algunas disquisiciones. Y esta es la radioterapia externa. Para atrás. Eso. Y esta es la braquiterapia, donde se ponen un molde y a través transperineal se ponen unas semillas radioactivas que van a quedar ahí haciendo su efecto y van a ir decayendo. Y el control del cáncer de próstata es igual que con cirugía, que es igual que con radioterapia externa, que es igual con seguimiento activo. Porque no hay que olvidarse de eso. Y esto es una modalidad un poquito más nueva que se llama radiocirugía, que se incide por cientos de lugares, entonces es una radioterapia tremendamente intensa solamente a la próstata. Tratamientos que normalmente duran 2 meses, acá duran 1 semana. Y funcionan igual que el seguimiento activo, básicamente. Ya cuando los pacientes están con riesgo intermedio, es muy controversial no tratar. Estos pacientes requieren tratamiento. Acuérdense que son antígenos prostáticos más altos, ya son tumores que se palpan en ambos lados. La cirugía y la radioterapia, con las disquisiciones que yo les dije antes, con las diferencias en toxicidad y todo, son el tratamiento de elección por el momento. A veces la radioterapia, bajo ciertos escenarios, hay que agregarles un manejo hormonal porque el gran estimulador de la duplicación de las células tumorales es la testosterona. Entonces usan unos medicamentos que a nivel central inhiben la producción de testosterona, con todo lo que eso implica, andropausia, bochornos, enlentecimiento, crecimiento de tejido mamario. Es bien latero, pero bueno. Y cuando el cáncer de próstata está muy avanzado, por lo menos desde la visión del radioterapeuta, esto es una cosa que es pelea campal en todos los comités, la cirugía es controversial y lo estándar es un manejo conservador porque la verdad que la cirugía no logra controlar la enfermedad. Se sigue operando, por supuesto, está historia de evolución, pero este es el estado del manejo actual en el presente, por lo menos. El manejo de enfermedad metastásica, solo una diapositiva, es básicamente manejo sistémico, con hormonoterapia, con quimioterapias citotóxicas y otras cosas nuevas que van saliendo, y en algunos casos muy puntuales, que les quede la idea, cuando las enfermedades son de poca metástasis, a veces igual se trata local, porque hay algunos estudios que han mostrado beneficio en sobrevida. Para que se quede la idea que si llega un paciente con 2 metástasis y le hicieron radioterapia, no es que el radioterapeuta es un loco, sino porque hay escenarios en los que se puede hacer. Y el pronóstico, para que lo entiendan, para que entiendan la magnitud de todo esto, en general no es tan malo. La mayoría de los pacientes se diagnostican en etapa localizada, como yo les contaba. Es una proporción muy menor las que se diagnostican con enfermedad regional o a distancia. Y sin embargo, todo este grupo, los pronósticos de sobrevida a 5 años, uno puede medir a 10 años también, obviamente, pero para que se hagan una idea, los pronósticos de sobrevida a 5 años son específicos de cáncer de próstata. Aquí lo ven, casi 100%. Después empiezan a caer un poco más, pero por lo menos como una evaluación inicial. O sea, es un tumor que tiene un perfil bastante más gentil que muchos otros que les van a tocar ver.